2 de la madrugada en punto, ya estamos aquí y hoy sí, eso esperamos, hoy sí vamos a estar con César Parra y sus archivos quedaron pendientes ahí con lo que tenía que ver con Arturo Prat. Vamos a ver cómo resulta la conexión. Tocayo, ¿cómo le va? Hola, mi querido César Peña, ¿cómo estás? Bien, oye, qué maravilla escucharte. Tenemos un poquito de retorno, pero no, bien. Hay un poquito de... Se devuelve, pero bien. Vamos a ir perfeccionando. Perfecto. Sí, pues hay que decirle a la gente que estamos a través de Lucy. Por fin, la amiga Lucy. La amiga Lucy. Oye, sí, pues teníamos esta deuda de honor, y nunca mejor dicho, que con la figura de don Arturo Prat, pues, Sí. que por razones más que obvias pasó casi inadvertida este año. Obviamente debe haber habido algunas conmemoraciones privadas. De hecho, no sé si supiste, pero había una tradición de carabineros que yo desconocía, A ver. que era el famoso el lanzazo. Carabineros conmemoran las comisarías, tengo entendido, ¿Ya? el 21 de mayo tomándose unos lanzazos, po. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Uno. Pequeños asaditos, dígase, pequeñas tomateras en las comisarías, etcétera. Ya. Era una tradición que de hecho el alto mando pidió este año suspender, Ok. también por razones obvias. Sí, se entiende totalmente. Pero aquí lo vamos a conmemorar. Eso. Aquí vamos a tratar de desentrañar quién fue don Arturo Prat. A ver. A ver, primero que todo, decirte que, los Prat llegan a Chile en el año 1806. Ujú. Siempre fue una familia muy ligada al comercio. Don Ignacio Prat Guigueras, Ujú. que, nace en Coloma de Farnés, Cataluña, España, y que fallece en La Serena en el año 1824. Él a su vez tuvo 4 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 2, Agustín y Clara. Ujú. Y Agustín Prat Barril es el padre de nuestro héroe. Parece que de algún modo la vida de Prat estuvo destinada a un ethos patriótico Ya. desde sus antecedentes familiares, porque fíjate que don Agustín Prat Barril, Ujú. el padre de Arturo Prat, Ya. se dedica al comercio y es ahí donde conoce a María del Rosario Chacón Barrio, la madre del héroe, Sí. que a su vez era hija del famoso comerciante Pedro Chacón, po. Y Pedro Chacón tenía una particularidad, tocayo. A ver. Don Pedro Chacón, Ujú. todos los 18 de septiembre, sacaba en realidad todo el año tenían puesta una gigantesca bandera, adivinen en qué calle, po. No sé. A ver. En la calle Bandera, po. Ah, mira. Oye, cómo se van conociendo cosas. Qué buena. De hecho la calle Bandera se llama así Por en honor a aquello. justamente por el Mira. tema de don Pedro Chacón y esta costumbre que tenía. Mira qué cosa. Buena. Bueno, lamentablemente esta tienda resulta destruida por un incendio Ya. y en la ruina económica se trasladan a la famosa hacienda, una hacienda que ya es inmortal, San Sí. Agustín de Puñual, en Ningüe. Eso es la provincia de Itata, ¿ok? Ok, sí. En esa época, la hacienda estaba explotada por Andrés Chacón Barrios, hermano de doña María del Rosario. Ok. Y ahí efectivamente nace el 3 de abril de 1848 Agustín Prat Chacón. ¿Ok? 1848. 1848, Ya, perfecto. exactamente el 3 de abril. Agustín Arturo Prat Chacón. Ujú. Ahora bien, ojo, Ujú. curiosamente, yo creo que para diferenciarlo del padre, él toma el nombre de Arturo. Claro. Acuérdate que su primer nombre siempre fue Agustín Prat. Ok. Y este tema de la confusión de sus nombres va a volver a surgir después. Ya. Ahora bien,
nada hacía presagiar que este Citando pequeño ahí niño a Carlos Pinto un poco. iba a llegar a ser el héroe que finalmente todos conocemos. Ya. Estamos hablando que tenía una contextura y una salud muy, muy Muy delicada. frágil, ya, ok. Ahora bien, su madre, Ujú. una mujer de avanzada, Ya. fíjate que tomó prácticas que eran casi experimentales en la época para fortalecer al pequeño Arturo. Ya, ok. La famosa hidroterapia, terapia de agua, Ya. los famosos sudores hidropáticos, Ujú. que era un método suizo, que era el famoso método Prietznitz. Ya. ¿Ok? Familia aventurera también. Su tío Andrés Chacón partió con otros chilenos a probar suerte a Estados Unidos, el famoso oro en California, que ya hablamos un tiempo sobre eso. Sí. Y bueno, finalmente esta aventura le cuesta nuevamente la ruina económica a Andrés Chacón. La hacienda se vende y la familia Prat Chacón tiene que volver a vivir en la capital. Ok. Al parecer la familia finalmente logra una estabilidad económica recién en 1849 con la compra de una chacra ubicada en lo que conocemos actualmente como la comuna de Providencia, Mira. que era propiedad de su abuelo Pedro Chacón y Morales, donde finalmente transcurre la infancia de Arturo Prat. Ok. Fíjate cómo lo describen en su niñez. A ver. Condición raquítica, Oye, mira. endeble, Ya. rostro melancólico, aire distraído Ujú. y apariencia triste y enfermiza. Como sería un buen chileno medio debilucho. Según la descripción que hace de él su tío Jacinto Chacón. Ujú. Ahora bien, finalmente parece que el método Prietznitz ayudó bastante, más el ambiente intelectualmente estimulante y físicamente estimulante de la chacra. Y bueno, Arturo se vuelca hacia los ejercicios físicos Ya. y a un espíritu de superación, bueno, que se podría decir que también es parte del carácter de su madre. Su madre yo creo que es vital en la construcción de lo que es Arturo Prat, una mujer realmente de mente muy abierta, ideas avanzadas, etcétera. La chacra finalmente se vende también. La vida de Arturo fue muy movida, como puedes ver. Sí. Y finalmente la familia se traslada a una modesta casa en la calle Nueva de San Diego. Ahí Que mismo adivina en- cómo se llama hoy día. A ver si no es San Diego, Gran Avenida. No sé. Arturo Prat, pues señor. Al lado de San Diego está Nueva de San Diego. Tienes toda la razón, po. Está por ahí la calle Arturo Prat, tienes toda la razón. Está al ladito. Sí, pues, ¿verdad? Está al ladito. Así que en el fondo, por eso se llama así la calle. Y bueno, es ahí donde desde esa calle, es que en 1856 Ya. Arturo Prat inició estudios en la Escuela Superior de Instrucción Primaria. Oye, Tocayo, y esa calle, la calle Arturo Prat, esa va desde Avenida Mata, ¿dónde, en qué sector era donde estuvo Arturo Prat? ¿Qué sector o qué parte de la calle era eso? Me da la impresión que por ser pequeña la ciudad en aquel entonces, Ujú. yo creo que debe haber sido, a ver, pensando en que Avenida Mata era el famoso camino de cintura sur, que dígase donde terminaba Santiago, debe haber estado ubicada en algún lugar entre la Alameda y entre lo que conocemos hoy día como Avenida Mata, no después de eso. Ya, ok. ¿Ah? A ver, empieza a estudiar don Arturo en la Escuela Superior de Instrucción Primaria, que se le conocía, ojo, como la Escuela de la Campana, Ya. debido a una particular torre con una campanita que llamaba a las clases. Ok, ¿Ah? no, ujú. Esos toques. Bajo la atenta mirada del director de la escuela, don José Bernardo Suárez. Ahora bien, ¿cómo fue este Prat estudiante? Ujú. Se le describe como un estudiante de buena conducta, Ya. bueno eso sí para las peleas, para los pleitos, Ya. para las travesuras, Ya. era malo para las matemáticas, Ok.
De hecho, especialmente tenía problemas con la aritmética. Como muchos. Pero se destacó, adivina, en lectura, Ya. geografía y finalmente logra superarse en el tema de la aritmética Ya. ya hacia 1856. Ok. Deja la escuela el 25 de agosto de 1858 y ingresa a la Escuela Naval del Estado. Saquemos la cuenta, mira. Ujú. Este Arturo Prat nace, como yo te dije antes, 1848. en 1848 Sí. y ya estaba entrando a la Escuela Naval a los 10 años de edad. Sí, oye, se pasó. Sí, es que antes era como básicamente la Escuela Naval te formaba desde muy pequeño. Ya. ¿Solo pasaba con la escuela naval, no con la escuela militar, por ejemplo? Lo más probable es que sí, ¿ah? Ya. Yo creo que lo más probable es que también en la escuela militar, de hecho, Baquedano, Sí, ya. el general Baquedano, ¿Mm? entra a la escuela militar siendo un niño de 13 años. Ah, ok. Así que no era poco común. Ya. Bueno, curiosamente, el destino de Arturo Prat y de Luis Uribe estarían amarrados desde muy tempranamente, Ujú. porque su tío materno, Jacinto Chacón, fue su padrino, ¿ok?, de admisión el día de ingreso a la Escuela Naval en 1858. Ya. ¿Ok? Ujú. Ahora bien, cuando él entra a la Escuela Naval, el director, curiosamente, era un francés, don Jules Jean Feliet. ¿Ok? Y ojo, para el ingreso a la Escuela Naval, Ujú. el presidente Manuel Montorres, que ojo, después se volvería a encontrar nuevamente. Esto es una serie de... es muy particular la vida de Arturo Prat porque hay una serie de coincidencias en su vida. Nuevamente, el presidente Manuel Montt volvería a aparecer en la vida de Prat años después. Ya. Fíjate que el presidente Manuel Montt había creado 2 becas, dígase, escuela naval gratuita, Ujú. para 2 alumnos de provincia. Ya. Y una de ellas es concedida a Arturo Prat, ya que había nacido en Ningüe, Ujú. y la otra a Luis Uribe Orrego. ¿Ok? Sí. O sea, dígase, si Manuel Montt no hubiese tenido la visión de crear esta beca, Ujú. seguramente Arturo Prat se habría dedicado al comercio, que era el negocio familiar. Para que veas, Sí, pues. Sí. Vamos viendo cómo fue el comportamiento del cadete Ya, Arturo dale, Prat. dale. Mira, distraído, dice su ficha, malo para las matemáticas, siguió siendo, pero nuevamente, y este es un sello de Prat, es el hombre que permanentemente incluso siendo adolescente, se sobrepone a sus propias limitaciones, tanto así que arregla sus notas de matemáticas a tal grado de obtener una medalla de plata por sus logros. Oye, mira. ¿Ok? Ya. Segundo año ya era aprendizaje náutico duro. Ujú. De hecho, su primer viaje de instrucción lo realiza en 1859 en el vapor Independencia, Ya. bajo el mando del capitán de corbeta Nicolás Saavedra, donde, bueno, como todos los alumnos, aprende maniobras de vela, aparejo, etcétera, y prácticas de marinería y artillería. Ok. Y aquí viene un momento histórico, mi querido César Peña. A ver, En enero de 1860, Prat aborda por primera vez la corbeta Esmeralda, Ya. en la que iba a forjar su gloria de héroe nacional. Mira. En aquel entonces, bueno, estaba la corbeta Esmeralda, comandada por el capitán de fragata José Anacleto Goñi. Siguen sus ejercicios de aprendizaje hasta que finalmente egresa de la Escuela Naval, ojo, como primera antigüedad de su curso. Bien. El más distinguido. Sí. Bueno, explicarle un poquito a los auditores eso de la antigüedad, Tocayo, porque algunos no deben ubicar. Bueno, básicamente estamos hablando
La primera antigüedad se refiere a a las mejores notas, al mejor comportamiento, Claro. el más seco. Claro. Para explicarle que Tanto él así- no conoce el concepto. Claro, tanto así que ni siquiera fue necesario que diera examen de egreso. Ah, mira. Oye. Sale, tan buenas notas tenía que se le dio sin examen el grado de guardia marina. Mira qué bueno. Ahora bien, siempre, no sé si, porque durante mucho tiempo ha existido la figura de Prat como el marino de escritorio, Ya. ¿ok? Sí. El marino que en el Se fondo entiende el concepto. Más o menos. todos lo miran en menos Claro. y por algo lo mandan a al peor barco de la escuadra, que era la Esmeralda. Claro, el último, así, no sé. Claro. ¿Y sabéis por qué lo miraban así? De hecho, Carlos Conde lo miraba así incluso. Ya, a ver. Porque, bueno, en realidad Prat tenía múltiples intereses intelectuales, a diferencia de sus compañeros de promoción. Sí, que como que eso no andaba mucho los intereses intelectuales con la vida de la Armada, me tinca. Aquí estamos con cosas, hasta el día de hoy no se ve mucho eso. Pues. Sí, en todo caso. ¿Ah? Entonces lo que le llamaba la atención, a ver, en el fondo, este Prat multifacético, Ujú, que quería estudiar leyes, claro. que estaba inmerso en el mundo del espiritismo, que hacía una serie de labor social, Mira. se contradecía con el marino de la época. O tú eras 100% marino, Claro. o era yo un marino de escritorio. Marino de Pero hay escritor cosas es hasta que como contradicen despectivo, oye. Claro, absolutamente. Sí. Pero demuestra su valor Prat ya en hechos como, por ejemplo, fíjate que se hunde en Valparaíso un pontón francés llamado el Infernal, Ujú, que llevaba carbón, artículos navales, explosivos, municiones. ya. Y frente a este incidente, este incendio que pudo haber terminado en catástrofe el 1 de octubre de 1861, pudo haber dañado también a nuestra pequeña entonces flota naval. Estaba muy cerquita este pontón francés que se estaba incendiando con explosivos, estaba muy cerca de la Esmeralda y del vapor Maipú. ¿Ok? Yadina, pues el que se ofrece para ir a extinguir el fuego es Prat, en una situación que puede haber terminado con mucho riesgo, puede haber terminado claro, con mucho riesgo para él, para su vida. Sí. Pero aquí hay un rasgo de Prat que se va a dar siempre. Y creo que me entienda muy bien lo que voy a decir ahora, mi querido César Peña. Ujú. ¿Cuál es la diferencia de Prat con O'Higgins? A ver, ya. Ambos dos muy valerosos, etcétera. Claro. Y esto creo que marca la vida de Prat hasta su final. Prat no actúa comparemos las arengas. Ujú. Acuérdate de los Higgins del desastre de Rancagua, que le dice a sus hombres o morir con honor o vivir con gloria. Ujú. Eso te habla de un tema de vanidad personal. Ya, te sigo. Tú te debes salvar por ti, por la gloria o por el honor. Para Prat no existen esos conceptos, ¿ah? Prat no hace nada en su vida movido ni por el honor ni por la gloria. Ya. Para él la palabra primera es el deber. Ok. Ya. Mira. Y eso es súper importante que lo tengamos presente. Ese concepto del deber, oiga, reboto harto. el retorno ahí está, ya. Pero te digo, ese concepto que me escucho rebotar harto, yo mismo me escucho, a eso voy. Ahí el botoncito tocayo del audífono Vale, sí, debería ahí lo estoy bajarlo un poquito. Ya. No, te decía que ese concepto del deber debió venir de la familia, ponte tú. Perdón, no te escuché. Ya, no, que te decía que ese concepto del deber, muy arraigado en Prat, tal vez venía de la enseñanza de la familia. Absolutamente. Ya. Yo creo que en especial de su madre. Ok. ¿Por qué te digo de su madre? Porque en el fondo la madre, a ver, el papá de Prat, igual no siendo un mal hombre, Ujú. tiene una vida muy irregular en los negocios. Ya.
En cambio, la figura de la madre, esta figura potente de esta madre libre pensadora, que es capaz de aceptar métodos médicos extraños para las épocas, Ujú. esta mujer de carácter, yo creo que es la que imprime en Pratt Sí. su impronta del deber, que va a ser una palabra que va a acompañar a Pratt durante toda su vida y que lo diferencia de todos los demás héroes, ojo, Mira, qué lo loco se diferencia de podría todos los decir. héroes de la independencia. Se puede decir que la diferencia de los otros héroes es la mamá, el concepto femenino y una mujer de carácter, como tú dices, Tocayo, que para la época era algo inusual. Pero está el tema de que Pratt no hace nada Ujú. ni por arrojo personal, No por ni por lucirse, una como se dice. locura de valentía. Claro. Yo me luzco. Tampoco hace nada a ver, por ejemplo, pongámonos en la situación de otros héroes. Ajá. Pratt nunca va a actuar por una búsqueda de gloria personal. Ujú. Por Eso lucirse, es lo que como lo te hace digo. grande, Ujú. ¿ok? Para él siempre es el cumplimiento del deber y es capaz de incluso arrastrar a una tripulación completa a ese cumplimiento del deber. Sí, sí. Pero sigamos, todavía nos estamos adelantando un poquito. Dale, al dale, combate. dale. Bueno, como te decía entonces, Pratt no duda en ofrecerse para esta lucha contra este incendio. Ujú. Él de hecho logra que la Esmeralda no se vea afectada por este incendio, etcétera. Mm. Y luego lo tenemos nuevamente en 1863, esta vez comandada por el capitán de fragata Juan William Rebolledo, para defender los intereses chilenos ante las autoridades bolivianas en Cobija. ¿Ok? Ok. Ahora bien, como te digo, él tiene una participación activa en la guerra contra España. Ujú. Tú sabes que hubo una guerra donde Perú y Chile, curiosamente, Mm. pelearon juntos contra España por una solidaridad, ¿ok? Sudamericana, bolivariana, llámala como tú quieras, Ujú. respecto a países jóvenes que se habían enfrentado a un intento de reconquista por parte de la potencia española. Sí. De hecho, Pratt participa activamente en esa guerra, Ujú. que termina con la captura, adivina, de una goleta española que también después imprimirá su gloria en la historia chilena, que es la Covadonga, Ok. la Virgen de la Covadonga. Ya. Termina la guerra con España Ujú. y aquí viene algo también muy, ¿cómo decírtelo? Muy premonitorio. Ujú. Pratt está dentro de la comitiva que se encarga de repatriar los restos mortales de O'Higgins desde Perú hasta Chile. Mira. Entonces nuevamente tenemos un encuentro ahí de estos dos grandes hombres, Sí. Mira qué loco. sin querer queriendo, como diría Claro. el Chavo. Sí. ¿Ah? O'Higgins y Pratt arriba de un mismo barco. Bueno, O'Higgins obviamente ya fallecido Claro. Sí. y Arturo Pratt como su escolta. Mm. Ahora bien, hay un aspecto de la vida de Pratt que vamos a empezar a hablar, que es un poquito de su vida civil. Ujú. Ojo, fíjate que en 1876, por motivos económicos, el gobierno chileno cierra la escuela naval. Ya. No hubo más marinos. ¿Cuánto duró eso? Eso duró hasta el comienzo de la guerra. Ya. Ok. Alcanzó, pero por motivo económico, dígase 76, 77, 78, no tuvimos generaciones de marinos. Ok. Arturo Prat era un hombre que no podía ser contenido, como te digo, solamente por su uniforme de la Armada.
a pesar de que no estoy diciendo en ningún momento que Prat no haya sido un marino de tomo y lomo y que no haya amado a su institución. Prat amaba a su institución. Ok. Pero obviamente como un libre pensador, empieza sus estudios en 1870 para convertirse en abogado, no teniendo necesidad alguna económica de hacerlo. Tenía la inquietud, ¿no? Era una inquietud. De hecho, empieza como alumno libre de humanidades en el Liceo Valparaíso, Instituto Nacional, dígase, tenía que sacar como la educación media, por decirlo así. Claro. En 1871 obtiene el bachillerato en Filosofía y Humanidades Ya. y finalmente logra su sueño de inscribirse en Derecho. Adivina quién está entre sus examinadores. A ver. Don Diego Barros Arana. Ya, mira. Oye, mira. Gracias a Diego Barros Arana, Arturo Prat puede empezar a estudiar leyes en 1872. Ok. Inscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y ojo, fíjate que lamentablemente muchas cosas han cambiado. Tú sabes que actualmente es muy difícil ver a un marino, a un militar estudiando en la Universidad de Chile. Sí, que loco, te entiendo el punto. Es como que se crean universidades especiales para que el mundo militar no se mezcle con el civil. Sí, oye. Y te lo digo con toda responsabilidad, Sí, pero sí, creo sí, que sí, esto sí. no es correcto. Mm. Arturo Prat tuvo el roce de conocer compañeros que venían del mundo civil, y eso lo enriquece aún más. No, claro. En cambio ahora vemos que, por ejemplo, en el caso de la milicia, Ujú, tienen la Universidad Bernardo Higgins. ujú. En el caso de la Armada tienen la universidad, qué sé yo, la universidad, Sí, incluso sí, sí. No tengo muy claro el nombre de la universidad privada que cautela los principios de la Armada, pero Pero para mí no es correcto. se entiende dónde apuntáis. Ajá, yo pienso que todo militar que quiera perfeccionarse académicamente tiene que ir a la universidad del país, que es la Universidad de Chile. ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, dentro de las actividades de Arturo Prat, ojo, hay un hecho que igual va a marcar su carrera. Defiende a su amigo Luis Uribe Orrego, héroe, Ujú. de una acusación de desacato y desobediencia. Ya. Y esto le va a granjear una enemistad con el que sería después comandante de la escuadra, Juan Williams Rebolledo. Ya. ¿Ok? Porque sí, logra demostrar que efectivamente Luis Uribe no es culpable. sí. Ya. De hecho, el tema si mal no recuerdo, el tema que se acusaba a Luis Uribe era de que había contraído matrimonio Ya. en un periodo de tiempo en que los cadetes o los guardiamarinas, perdón, no podían contraer matrimonio Ya. hasta después de ciertos años de servicio. Ya. ¿Ok? Pero logra de hecho exculpar a su amigo. Acuérdate que habían entrado juntos a la escuela naval de la mano del mismo padrino, don Jacinto Chacón. Y adivina ante quién da su examen de grado, po. Ya, a ver. Aquí hay una anécdota muy buena que te refleja al Prat de tomo y lomo. A ver, vamos. Arturo Prat tiene que ir al Palacio de los Tribunales de Justicia. Ya. Ahí en el centro. No, todavía no existía esa construcción. Ah, ya. Buena. Y fíjate que, y aquí a Prat se le dice que no puede ingresar. Tú sabes que hay una costumbre en tribunales. Ajá. A ver. Tú no puedes entrar de uniforme a los tribunales de justicia. De uniforme militar. Efectivamente. Ok. De hecho, los únicos que pueden tener uniforme dentro de los tribunales de gendarmería. Ya. Ujú. Y Prat, fíjate que cuesta convencerlo, él quería entrar con su uniforme de gala. Ujú. Pero él finalmente entiende la situación Ya.
deja su uniforme de gala, deja su espada y da su examen de grado. Ya. Entonces, quiero que nuevamente nos pongamos en perspectiva histórica. Yo me acuerdo de Krasnov entrando a tribunales de justicia totalmente vestido militar. Mm. Mm. Y eso te revela que en el fondo Krasnov, a diferencia de Prat, no se concebía como un ciudadano común y corriente. Claro. Sí. Tú cuando vas a los capto el tribunales de concepto. justicia, vas como un civil más. Claro. Que nada que nada lo diferencia a uno de los demás. Todos somos iguales ante la justicia. Claro, esa es la premisa. Esa es la premisa Ujú. que Prat respetó Claro. y que otros no han respetado. Sí. Lo entendió y dijo, perfecto, dejo mi uniforme y porque soy igual que ustedes. Efectivamente. Lo Entonces entendió. ahí ya tenemos un gesto de Prat que lo define genio y figura. Mira. El examen de grado lo da, adivina, ante el presidente de la Corte Suprema, nuevamente quien había facilitado su carrera en la Marina, Ya. don Manuel Montt, Ujú. que dejando de ser presidente de la República está en condición de presidente de la Corte Suprema. Ok. Se licencia también nuevamente con honores y adivina de lo que trata su tesis, ¿ah? A ver. Observaciones sobre la ley electoral vigente. Mira. Tenemos ahí un Prat preocupado de la calidad, efectivamente, del sistema electoral chileno. Del tema de que eran los que tenían más plata, Claro. el voto censitario que se llamaba. Tú sabes que en Chile solamente en esa época votaban, no existía el derecho a voto en el fondo. Era un voto censitario en el sentido que la gente que tenía más plata solamente tenía derecho a voto. ¿Ah? Ujú. Los que eran mayores contribuyentes al fisco. Claro. Y la crítica de Prat en su tesis va para que efectivamente esto se amplíe. ¿Ok? Mira, oye. De hecho, te voy a leer un fragmento de la tesis de Prat. Buena en el fondo, tiene la necesidad de serias e importantes reformas en materia de reglamentación, si ha de alcanzar el alto objetivo que está a ser destinada, ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea fiel expresión de la voluntad nacional. Ahí tenemos un Prat que desconocemos hasta el día de hoy, qué que es un concepto, Prat ya. interesado por la calidad de la democracia. Ujú. ¿Qué concepto? ¿Perdón? ¿Qué concepto ese? De la voluntad Sí, pues. de la persona, de las personas, que se refleje. Mira, que wow. Así es. Y ojo, de hecho, bueno, fíjate que el día en que da frente a los ministros de la Corte su examen de grado, es efectivamente, a ver, ¿cómo te lo digo? Prat, por sus deberes militares, no podía asistir el día en que todos tenían que dar el examen de grado. Y efectivamente el mismo Manuel Montt, que quizás alguna chispa de genio vio en Arturo Prat, Ujú. ¿quién le permite dar los exámenes en otro día distinto? Ya. Y es así como Prat se convierte en abogado a los 28 años de edad. Ok. Ahora bien, Ujú. ojo, fíjate que Prat amaba tanto su institución que a pesar de tener el título de abogado, e incluso más, pese a las súplicas de su inolvidable mujer, se rehúsa a dejar la Marina. O sea, Prat pudo haber sido un hombre de mucho dinero, un abogado en ese tiempo. Oye, Ahora los abogados levantáis una piedra, sale un abogado. Po. Sí. Porque estamos con cosas. Sí, verdad. Pagáis un título de abogado actualmente. Pero en ese tiempo, cuando era difícil ser abogado, un abogado podía ganar mucho dinero en la sociedad chilena. Pero aún así, aunque su esposa le había pedido le había pedido que por favor dejara la carrera militar Ujú. y se consagrara a la abogacía porque vivía en una difícil situación económica, Ya. él dice textual: no poseo ambiciones de lucro. Mira, y aquí viene lo que te decía. Ujú. Me ganó Prat el quien vive. Ni los honores ni la gloria me atraen.
pues creo que puedo servir a mi patria de algún otro modo. Era como que intuía lo que tenía que suceder en su vida. Oye, qué loco. Wow. Ahora bien, vámonos un poquito a su vida privada. Yo creo que Prat conoce a una mujer inigualable como él, que es doña Carmela Carvajal Briones. Ya. Doña Carmela, de hecho, era un poco pariente Sí. de Prat. Había un cierto parentesco. Ya. De hecho, Carmela Carvajal Briones se conocen en la casa quinta de su abuelo Pedro Chacón. Ya. Y bueno, eran los pololeos de esa época, pues. Tú conoces, en el fondo eran pequeños regalos, qué sé yo, un abanico, un costurero, Sí. una cruz. Imagínate lo difícil que ha sido para este nerd de la época que era Arturo Prat, Sí. declararle su amor a esta muchacha tan bella, pues. ¿Ah? Todo caso, ¿verdad? O sea, de hecho, todos coinciden en que Arturo Prat era un tipo muy tímido. Más encima, pobre. Pero finalmente, bueno, de hecho tuvo la prudencia de esperar a ser ascendido a capitán de corbeta para pedir finalmente la mano de Carmela Carvajal de Prat en 1873. Mira Y qué ojo, detalle, ¿eh? Sí, pues. Como para... Previsor, ¿cómo se llama? responsable. También, claro, como para, comillas, valer más, no sé. Efectivamente, gana unas luquitas más para poder... Sí. Estamos hablando de sueldos muy distintos a los sueldos que ganan los militares ahora, pues estamos hablando de sueldos racionales, pues. Sí, ¿Ah? te- Ahora bien, el amor de Carmela Carvajal y Arturo Prat se va a volver inmortal. Las cartas de ambos son, pero realmente te hablan de una relación que, ojo, duró desde 1973 hasta 1979. O sea, 1873 al 1879. Claro, Sí. saca la cuenta, estamos hablando de apenas 5 o 6 años. Mira. Y este romance se va a volver inmortal. Claro. O sea, por favor, Sí, pues. Sí, totalmente. deja leerte una carta, un extracto de una carta de amor. Mi Carmela, mi vida, mi tesoro, tengo que decirte incluso el que te adoro cada día con más vehemencia. No lo hago ahora porque temo empeorarme. Estaba enfermo en ese momento. Recibe el corazón apasionado de tu Arturo. Mira. ¿Ok? Bueno, fíjate dónde pasó la luna de miel. A ver. Es una luna de miel muy, muy frugal. De hecho, es en las termas de Cauquenes. Ya. Y apenas termina esta luna de miel, Prat regresa inmediatamente al paraíso para retomar sus deberes en la Armada. Ok. Ahora bien, hay otra particularidad de Prat que pasa desapercibida. Prat nunca miró a su mujer como la miraba la mayoría de los hombres a las mujeres en aquella época, como un ser inferior, qué sé yo. Por debajo del hombro, como se dice. ¿Perdón? Por debajo del hombro, así. Por debajo del hombro. Claro. De hecho, esto es muy singular. Prat trata a su mujer como una compañera, como un igual. Bueno, la Algo crianza de la muy mamá. difícil ¿No? de encontrar en el siglo XIX. Ahí se nota la crianza de la mamá. Absolutamente. Sí. Y ojo, algo impensable para la época, le pasa ahí ya el presupuesto familiar. Sí, tú lo has dicho. Impensable para la época. Y otra cosa, también impensable para la época. Prat, como hombre, se dedica a deberes domésticos. Oye, mira. De hecho, mira, hay un extracto de una carta que es preciosa, mira. A cada momento me parece que te veo rendida de mecer a nuestra hija, sin que a tu lado esté yo para compartir, aunque sea en pequeña medida, tus trabajos. Con eso te está diciendo que en el fondo Prat ayuda en los deberes del hogar. Cosa impensable para esa época. Sí, totalmente. A ver, en el fondo sobrevivieron 2 hijos de la pareja, Blanca Estela y Arturo,
Blanca Estela, de hecho, esta semana, si alguien quiere honrar la memoria, mira, fíjate que lamentablemente para Prat está muy separado en la muerte de su familia. De hecho, doña Carmela está sepultada en el cementerio general. Ya. Su hija Blanca Estela está sepultada en el cementerio católico, en una tumba casi desconocida. Ujú. Y eso, créeme que por lo menos yo lo lamento mucho. Vámonos un poquito al Prat espía, po. Ah, a ver. De hecho, él recibe la encomienda de ir a realizar servicios de espionaje e inteligencia a Uruguay y Argentina. Pero ojo, nuevamente aquí tienes un Prat profesional 100%. Contrariamente, mira, porque estamos con cosas. Argentina siempre hemos tenido, o sea, hasta lo que fue los acuerdos de Elwin y Menem, siempre había existido una ojeriza entre Chile y Argentina, estimulada por cabezas calientes de ambos países. Claro. Entonces, bueno, básicamente el objetivo de Prat era ir a observar la escuadra, tanto la uruguaya como la argentina. Pero nota el detalle. A ver. Prat devuelve, ojo, a ellos les pasaban sí, un viático, puede ser. un viático Sí, y sí. devuelve lo que les sobra del viático. Wow. Es un tipo demasiado correcto. Sí. Mira, oye. Ahora bien, junto con eso, tenemos un Prat que además, en esa misma época, antes de empezar la guerra del Pacífico, se dedica a dar clases a los pobres durante la noche, clases nocturnas, siendo profesor. Ujú. Y además tenemos a este Prat con inquietudes espiritistas que se hace muy amigo del masón Eduardo de la Barra, grado 33. Ese punto llamaba mucho la atención. Me fijaba ahí en Twitter, que te lo comentaban también. Sí, pues, efectivamente fue muy amigo de Eduardo de la Barra. Por él llegó al tema de la elevación de la calidad de vida de los obreros a través de las clases nocturnas, y también llegó a través de él al tema del espiritismo. Ahora bien, insisto, no es un tema, no miremos al espiritismo como algo Algo malo, no sé. malo, Sí, un tema que hemos hablado otras veces, como algo malo, como algo teñido de Oscuro, cierto quizá, no sé, morbo. sí, En el claro, fondo claro. era una práctica habitual de los librepensadores. Básicamente la intención era traer el pensamiento de las grandes mentes del pasado, como lo hemos dicho otras veces, George Washington, qué sé yo, etcétera, Sócrates, Platón. Esos eran los espíritus que se invocaban en las sesiones espiritistas. Así que en el fondo ahí tenemos un Prat, como te digo, no sé si me atrevería a hablar de un hombre de izquierda, porque no existe el concepto aún, Ya. Claro, es verdad. pero sí un hombre de ideas de avanzada. Pero ojo, Ujú. no por el hecho de ser un espiritista, un cercano a la masonería, va a dejar de lado su escapulario. Es un hombre profundamente católico también. Mira. Ahora bien, aquí viene el tema del combate. Ujú. Como te digo, Prat finalmente es destinado, se le valora como este marino de escritorio, entre comillas, Ujú. y cuando se hace básicamente cuando se declara la guerra del Pacífico, que no voy a entrar en detalles de eso, y se decreta el bloqueo de la ciudad de Iquique, se destinan efectivamente a los dos peores barcos de la flota, Ya. Virgen de la Covadonga y la Esmeralda. Ujú. Y esto por decisión de William Rebolledo, y acuérdate que William Rebolledo no era precisamente un amigo de Prat, Sí, lo comentaste, sí. por el tema de que le había ganado la pulseada del juicio Sí. a Luis Uribe. Sí. ¿Ok? Ahora bien, cuando Prat recibe la misión de bloquear Iquique, fíjate que le preguntan, ¿qué haría si aparece porque el Huáscar es un fantasma que está asediando las costas chilenas, ataca y desaparece. Si no se gana esa guerra marítima, Chile no puede ganar la guerra del Pacífico.
Y le pregunta a Prat, ¿qué va a hacer si, porque todo el resto de la escuadra marcha hacia el Perú a dar caza al Huáscar, dejando a Arturo Prat casi arriba de este pontón flotante que era la Esmeralda? Y le preguntan, ¿qué va a hacer usted si viene el Huáscar? Adivina lo que contesta Prat. No sé, dale. Si viene el Huáscar, lo abordo. Tal cual, mira. Tal cual. Ujú. Bueno, llega el 21 de mayo. ¿Qué duda cabe que es un día que va a quedar para siempre en la historia? Y fíjate que aquí quiero ser muy claro también. Me molesta un poquito el olvido en que tenemos a Prat, porque fíjate que Perú no ha olvidado a Grau. Ya. Un gran hombre Grau también. Un hombre totalmente distinto a Prat, sí, ¿eh? Ya, ok. Por si tú no lo sabes, de hecho Grau estaba retirado a la Marina Ya. cuando se inicia la Guerra del Pacífico. De hecho Grau incluso había sido diputado en Perú. Ya, ok. Es otro tipo de hombre, un genio también militar, Ujú. pero es otro tipo de hombre. Ya. Otra onda. ¿Perdón? Otra onda a lo que era. Otra onda totalmente. Totalmente distinto. Ok. Y bueno, básicamente el 21 de mayo a las 6:30 de la mañana se escucha el grito de humos al norte y bueno, es el peor escenario que Arturo Prat podía esperar. Los dos barcos más poderosos de la Marina peruana, el Huáscar y la Independencia, aparecen con destino a Iquique. Tenéis que pensar lo que significa eso, ¿ah? O sea, lo que implica para Prat ese suceso. O sea, de hecho, él sabe que esto va a terminar mal. Porque él sabe que tiene que cumplir la orden. Usted tiene que bloquear Iquique, al costo que sea. Sí. Y bueno, yo creo que en el fondo, y hay un mito que quiero obviamente dilucidar hoy día, que nos habla de un Prat que en el fondo casi en la desesperación finalmente se arroja al Huáscar como un acto desesperado, falto de estrategia militar, para nada. De hecho, Prat sabe perfectamente cómo va a enfrentar al Huáscar. Y de hecho, ojo, pasan dos cosas importantes ahí, mi querido César Peña. Primero, Carlos Condel, bajo las órdenes de Prat, desobedece a Prat y se va con la Covadonga para salvar el barco. Ese error de la disciplina solamente se le perdona a Carlos Condel porque ganó la batalla, porque finalmente logra hundir a la Independencia. Ujú. Sí. Te voy siguiendo. Pero Carlos Condel, en el fondo, si hubiese sido hundida la Covadonga y él hubiese sobrevivido, Claro. habría sido sometido a un tribunal de guerra. Claro. Pero es el triunfo de Condel sobre la Independencia, cosa que ya es asunto de otro archivo, Sí. lo que lo salva. Entonces, Arturo Prat en un momento, este hombre tan asentado en el deber, pregunta, ¿qué hace Condel? Como queriendo decir, ¿por qué Condel me está dejando solo? Ujú. Y no está siguiendo el plan. ¿Cuál es el plan de Arturo Prat? Básicamente situar las naves en una posición tal que el Huáscar crea que está rodeado de minas. Ok, ya te entiendo. Entonces, en el fondo, ¿cómo te lo digo? La idea es no moverse para hacer creer al Huáscar que los barcos están rodeados absolutamente de minas. Obviamente que tienes que entender la situación. Es una Iquique peruana. Claro. Es una Iquique que celebra con alegría la llegada del Huáscar y la Independencia. De hecho, Prat recibe doble fuego. Recibe fuego desde Iquique, Claro, desde la costa. desde artillería, Ujú. y por el otro lado tiene al Desde el poderoso cañón del Huáscar. Sí.
Ahora bien, aquí viene el momento de la arenga. Fíjate que los sobrevivientes de la Esmeralda describen que es un momento electrizante. O sea, esto es una inspiración de Prat, ¿cómo te lo digo? Esto no es algo preparado, él no ha preparado este texto. Ujú. Esto le surge en el momento. Mm. Y yo creo que todos nos aprendimos en la escuela la arenga, pues. Sí, pues nos hicieron ¿Ah? aprender esa arenga que uno cuando es chico como que no la... Como ya no la pesca. Uno no la hasta que dimensiona, porque, claro. Es verdad, sí, sí, sí. Pero en el fondo el tema de si yo muero, él deja claro todo lo que debe pasar. Si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. O sea, en el fondo es el tema del deber. Ahí vuelve de nuevo la palabra deber. Y eso es lo que lo vuelve quizás el mejor chileno de todos los tiempos, según todos los rankings. El tema del cumplir con tu deber. A toda costa. Y él es súper lógico. Él te dice, muchachos, la contienda es desigual. O sea, cooperamos. O sea, él sabe que Muchos se vamos a está morir enfrentando acá. frente a un blindado. Sí. Pero él está consciente también de que hay una tradición guerrera en Chile donde nunca la bandera se ha arriado al enemigo. Y que no va a ser el momento de hacerlo. Imagínate qué tremendas palabras para una improvisación. Sí. Es que también estamos hablando, como tú lo decías, Tocayo, de un Prat ilustrado, un Prat que se podría decir tenía el don de la palabra también, por todo lo que había aprendido. Absolutamente. Sí. Y por eso te digo, aquí es donde se nota nuevamente la diferencia con O'Higgins. Él no dice o morir con honor o vivir con gloria. Él vuelve a insistir a sus muchachos, entre ellos el corneta Cabrales, que era un niño Ujú. de 12 años. Ujú. Y todos, fíjate que la reacción fue, según los sobrevivientes del combate, fue electrizante. Todos estaban conscientes de que era un momento en que estaban frente a un líder, a un tipo espartano absolutamente, y lo iban a seguir hasta la muerte. O sea, probablemente también esa conciencia de estoy en un momento histórico, esto va a quedar para los libros por esta figura que tengo enfrente mío. Absolutamente. Claro. Todos tienen la conciencia, los sobrevivientes, Luis Uribe entre ellos, de que están enfrente a un momento histórico. O sea, están viendo que este marino de escritorio se está convirtiendo en ese momento en un semidios de la guerra, pues. Claro. Ahora bien, obviamente que estamos enfrentados también al genio de Grau. Ujú. De hecho, Grau en un momento se da cuenta de que no hay minas rodeando la Esmeralda Ujú. Viejo zorro. y que puede efectivamente espolonearla. Ujú. Como te digo, Y viejo esto zorro. se debe a que Prat sabe que está recibiendo mucho daño desde el puerto de Iquique y que tiene que girar la nave. Y en ese momento que él gira la nave, se condena. Ahí como, perfecto. A ti no te está Porque protegiendo nada. Grau en ese momento sabe que puede atacar a la Esmeralda. Claro, como te decía, viejo zorro. Claro. Bueno, la carnicería fue horrible. Sí. La carnicería fue horrible. Primer espolonazo es el de Prat. Mira, ha habido mucha polémica de respecto. Bueno, finalmente Prat es una decisión que toma. Hay que entender que Prat no tuvo tiempo de planificar el primer abordaje, porque según las reglas de la guerra él no se lo esperaba. Alcanza solamente a decir la ya icónica frase Ujú. al abordaje muchacho, y solamente le alcanzan a escuchar dos personas, el sargento Aldea, Juan de Dios Aldea, y un marinero que se desconoce su identidad. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mira, ok. Bueno, ambos mueren en la cubierta. Obviamente estamos pensando que el Huáscar es una fortaleza llena de trampas. Y efectivamente, bueno, llega primero Prat como muere, un certero disparo primero en la rodilla y luego es rematado por un escopetazo en la cabeza por un marinero peruano. Aldea,
sobrevive, pero sobrevive totalmente acribillado de balas. Ya. Pero fíjate que hay una pequeña anécdota. Cuando ya está el cadáver de Prat arriba de un carretón en Iquique, Ujú. que Dios mío, el cadáver de Prat y de Juan de Dios de Aldea solamente se salvaron porque la comunidad española se movilizó en Iquique Ya. para salvar los cadáveres. Ujú. Eran los cadáveres enemigos. Sí, sí, o sea, en territorio enemigo y todo eso. Les daba lo mismo lo que pasara. Claro. Entonces en un momento los peruanos se burlan y le hablan al agonizante Juan de Dios Aldea. ¿A quién tenés al lado? ¿Quién es el cadáver que tienes al lado? Ujú. Y Juan de Dios Aldea, agonizante, dice, el comandante, por supuesto. O sea, estamos hablando de un hombre que todavía es leal en la muerte, en la hora de la agonía, Sí. al magnetismo de su capitán. El ejemplo de Prat es seguido, de hecho, por 12 hombres más en el segundo espolonazo. Ujú. De hecho, en la Esmeralda la reacción es, hay que vengar al comandante. Ujú. Claro. Y 12 hombres van a sufrir la misma suerte de Arturo Prat en el segundo espolonazo, en el segundo intento de abordaje. Ujú. Pero lo saben conscientemente que es tan electrizante la figura de Prat, es un líder tan completo que ellos no dudan Claro, en hacer el segundo asalto al abordaje. se da ese concepto de lo sigo hasta la muerte. No, y es Literal. llorando con lágrimas en los ojos, dicen, hay que vengar al comandante. Qué loco, güey. Increíble. Fíjate que incluso hay una otra anécdota. Ujú. Hay que comprender que el corneta Cabrales era un niño de 12 años, Ujú. finalmente, Sí. y está llorando en un rincón. O sea, súper entendible. Tú sabes que de hecho la gente del Huáscar pensó en un momento que la Esmeralda tenía ametralladoras. ¿Sabes Ya. por qué? Ujú, ujú. Porque los fusiles disparaban tan rápido Que da la sensación que daba la impresión de que Claro. la Esmeralda tenía ametralladoras, cosa que no era así. Ujú. Y está el corneta Cabral, este niño, imagínate la cubierta imagínate después de todos los cañonazos del Huáscar y los espolonazos, digamos que la cubierta de la Esmeralda está cubierta de miembros humanos, Ujú. sangre, etcétera. Sí. Y fíjate que Juan de Dios Aldea le da una patada en el trasero Ujú. al corneta Cabrales Ujú. y le dice, cobarde, anda a ponerte al lado de tu comandante. Ya. Para que veas el grado de... Mm. Yo creo que la tripulación de Prat estaba tan comprometida con el sacrificio que efectivamente estaban dispuestos todos a la muerte ciegamente. Mm. Ahora bien, sucede lo que tenía que suceder, finalmente la Esmeralda se hunde, sobreviven algunos marineros que son llevados a la famosa aduana de Iquique, ya histórica, junto con los cadáveres de los fallecidos. Y aquí viene lo importante. Créeme, amigo mío, Ujú. que el resultado de la Guerra del Pacífico no habría sido lo mismo sin el sacrificio de Prat. ¿Por qué te lo digo? Ujú. Hasta ese momento, esta guerra incipiente, mayo de 1879, se veía como una guerra lejana. Para la población. Tú sabes que en el fondo Santiago es Santiago. Sí, sea como sea. Y no importa mucho lo que pase ni en el norte ni en el Es sur. verdad. Pero cuando llegan las noticias de lo que ha ocurrido, Claro, porque se podría decir, Tocayo, que se sabía que había un conflicto en el norte y no sé qué, una lucha, todo, pero no una pescaban. cuestión, lo típico, École. incluso más, el debate podría ser perfectamente hoy día, oye, si estos son intereses salicheros, esta cuestión, Ok. ¿en qué me beneficia a mí? Sí, te entiendo. Esta es una cuestión de intereses de los ricos, no estoy ni ahí con esto. Ujú. Pero fíjate que cuando empiezan a llegar las noticias, la gente primero no entiende bien. Primero llegan noticias y esto se entiende como un desastre. Claro. Ujú. La Esmeralda un día. No sabemos qué pasa con la Covadonga.
Pero fíjate que esto cambia 2 días después, cuando ya se tienen noticias precisas de lo que ha sucedido. Primero, de que ¿cómo decirlo elegantemente? De este suertudo de Condel ha hundido a la independencia, dígase, con el buque más pequeño de la Armada chilena, Claro. ha hundido a la mitad de la flota peruana de una sola vez. Ujú. Primera buena noticia. Y segundo, cuando la gente se entera del comportamiento heroico que ha tenido Arturo Prat, esto cambia el curso de la guerra. Sí, sí, te creo. Y de hecho te voy a dar un ejemplo, si me queda un poquito de tiempo, de hasta qué nivel cambia el curso de la guerra. Tú conoces bien el sacrificio de los héroes de la Concepción. Claro. Ignacio Todos. Carrera Pinto. Eso. Tú sabes que cuando se le combina, estamos hablando de años después, estamos hablando ya cuando la guerra está absolutamente ganada. Esta es la campaña de la Sierra, dígase, poblada de peruanos que en el fondo están atacando pequeñas divisiones chilenas. Nuestro Vietnam, como dijo Baradit en alguna oportunidad. Cuando las fuerzas del Brujo de los Andes, Juan Avelino Cáceres, se encuentran con este pequeño destacamento en la Concepción, tú sabes que se le combina rendición a estos 77 hombres. E Ignacio Carrera Pinto responde en una carta dos cosas. Ignacio Carrera Pinto le responde a José Avelino Cáceres: usted entenderá, señor, que yo soy nieto de José Miguel Carrera y mi abuelo tiene una estatua en la Alameda. Usted entenderá que en esa calidad yo no me puedo rendir. Sí. Y después le agrega: usted entenderá que conociendo yo el sacrificio de Arturo Prat, yo no puedo rendirme. Y se lo dice de hecho a los 77. Debemos seguir el ejemplo de Prat. Y ninguno de los 77 se va a rendir, porque esta tradición, gracias a Prat se gana la guerra del Pacífico. Gracias a la conducta de Arturo Prat. O sea, hasta el último de los combates, hasta el combate de Sangra, hasta el combate de la Concepción, que son verdaderas masacres, está el recuerdo de este hombre que no se rinde jamás. Y que sabe que tiene que mantener el pabellón nacional en alto, a pesar de su sacrificio personal. Exacto. ¿Tú crees que Prat no pensó, en una fracción de segundo, no pensó en su mujer, Sí, claro. Sí, a la que pues. amaba con locura, Sí. a sus 2 hijos que eran su devoción? Entonces yo te digo, francamente, César Peña, para ir terminando, ojalá existieran 100 Arturo Prat en este momento en Chile. Con 100 Prat que existieran en este país, Es más, créeme tocayo. que las cosas cambiarían. Es más, tocayo, me hago cargo. Ojalá existieran 10 Arturo Prats en el Congreso. Efectivamente, si existieran 10 hombres, Te prometo que me 10 hago cargo de lo que hombres dije. con la decencia, Sí, eso. con la inteligencia, Mm. con la rectitud y con el sentido del deber de Arturo Prat y con la honestidad. Mm. Acuérdate del viático. Sí. Créeme que este país sería absolutamente distinto. Pero reitero, ojo, Arturo Prat no es patrimonio solamente de la Armada. No. Hay que quedar claro con Arturo eso. Prat es un hombre que es patrimonio de todos los librepensadores de este país, que es patrimonio de todos los hombres valientes de este país y mujeres valientes, Sí. y que es patrimonio de todo chileno que quiera honrar su memoria e investigar su historia. Algo así más o menos hemos querido hacer, tocayo. Quedó pendiente esto del otro día, que por, cosas del destino, se podría decir, del azar, no pudimos hacer este contacto la madrugada del sábado. Había quedado pendiente, pero ante la figura de Prat, sin duda, nos pasamos un poco en el tiempo, pero sin duda que no importa por eso, por la figura de Prat. Absolutamente. Merece todo mis Sí. respetos, Prat, hasta el día de hoy. De hecho, te digo, o sea, podemos estar o no, déjame terminar con esto, perdón, podemos estar o no a favor o en contra del estallido social.
pero yo considero imperdonables los ataques que han sufrido los Bustos de Prat, que lo debatimos en su oportunidad. Sí, sí. Tú me diste tus razones, lo conversamos. Mm. Este tema de odiar todo lo que oliera a militar, por decirlo así. Claro. Pero créeme que yo invitaría a la gente, antes de votar un busto de Arturo Prat, a que descubrieran quién realmente está detrás de este Arturo Prat que nos han querido vender. Creo que es una figura mucho más rica, mucho más inspiradora que la que nos han querido vender. Ujú. Eso pues, mi querido amigo. Ya pues, tocayo. Oiga, y bueno, lo merecía Arturo Prat, sonando con un poco de eco yo, con el retorno, pero merecía que sonara en mejores condiciones. Ya vamos a ir perfeccionando yo creo ya para el próximo archivo de la madrugada del sábado para ir sonando mejor. Ya vamos a ir perfeccionando ahí la calidad. Ya pues. Oye, mañana nos encontramos nuevamente en los archivos regulares. Pasado mañana. Pasado mañana, perdón. Porque Y día te quiero jueves, invitar mañana a viernes evocar, y pasado mañana. pasado mañana, te quiero invitar a evocar lo que fue la matanza de Locañas. Uy, ahí me pillaste. Ya, pero vamos a ir con eso. Vamos a ir con eso. Dale. Eso pues. Que Ya estés tocayo. bien. Cuídate mucho. Que tengas muy buen turno. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta acá dejamos lo que estaba pendiente. Los archivos de César Parra dedicados a la imagen de Arturo Prat. Somos ADN.